Bien, en este problema que vamos a resolver nos piden determinar la tasa de calor por unidad de área transferida a través de la placa, porque estamos hablando de una placa, y la temperatura en ambas superficies de la pared. Dice, considera una pared de cobre. Entonces vamos a poner aquí primero el gráfico de una especie de algo que represente una pared. Considera una pared de cobre, cuyos datos vamos a irlos anotando acá. La conductividad térmica acá es igual a 500 vatios sobre metro Kelvin. Esto es muy importante considerar de que al ser cobre la conductividad térmica es muy alta y probablemente la diferencia de temperaturas entre el lado izquierdo y el lado derecho de la pared sean muy bajas. Sin embargo, hay que determinarlo. Nos dicen que el espesor es de 8 centímetros, es decir, L es igual a 8 centímetros. El espesor de esta pared o placa es 8 centímetros. Expuesta por una de sus superficies a vapor de agua condensándose. Entonces, una de sus superficies tiene vapor de agua condensándose con un coeficiente convectivo H de 4.500 vatios sobre metros cuadrados. H es igual a 4.500 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. A una temperatura que la vamos a llamar, bueno, esto vamos a ponerle T1 y H1, una temperatura de 250 grados Celsius. Le he puesto subíndices para poder diferenciar de quién estamos hablando cuando tenemos aquí la temperatura del fluido 1 con un coeficiente convectivo H1. La otra superficie está en contacto con aire ambiente. Entonces vamos a poner la otra superficie que está en contacto con aire ambiente. Aire ambiente que sería, bueno, obviamente T2 y H2. Esa T2, como es aire ambiente, nos estaban especificando de que son 28 grados Celsius. Y el coeficiente convectivo H2 es igual a 55 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Entonces, a partir de estos datos que tenemos ahí, podríamos nosotros tratar de identificar cuál es la tasa de calor por unidad de área transferida en la placa, es decir, el literal A nos estarían pidiendo cuánto es Q2', y la temperatura en ambas superficies de la pared. Mucho ojo con esto, por lo general cometemos el error de decir de que la temperatura que tiene el fluido aquí del lado izquierdo es la temperatura de la pared del lado izquierdo, lo cual no es correcto porque depende mucho del coeficiente convectivo. O que la temperatura que tenemos en T2 es lo que marca la temperatura del lado derecho de la pared. Lo cierto es que aquí vamos a tener una temperatura TA, que es la temperatura del material en ese punto, y aquí vamos a tener una temperatura TB, que tampoco sabemos cuánto es, y justamente eso es lo que nos están pidiendo determinar. Entonces, dentro de las preguntas tendríamos, determine la temperatura en ambas caras de la pared, sería TA y TB. Esas vendrían a ser nuestras incógnitas. ¿De dónde hacia dónde va el flujo de calor? Si tienes que T1 es 250 grados Celsius y T2 es 28 grados Celsius, la temperatura nos dice que el flujo de calor siempre va a ir de mayor a menor, es decir, debería ir en esta dirección el flujo de calor. Esto es el flujo de calor que hemos puesto como Q2'. Esta es la incógnita. Bien, procedamos a resolver el problema. Nos piden, por definición, nosotros conocemos que la tasa de calor la podemos calcular como delta T sobre la resistencia térmica. Esa es la definición de la tasa de calor. Y en este caso, si estoy haciendo un análisis de T1 hacia T2, sería toda esa diferencia de temperaturas. T1 menos T2 dividido para la resistencia térmica total. ¿Cuáles son las resistencias térmicas que están involucradas? Vendría a ser la resistencia térmica convectiva, que la podría llamar R1, la resistencia térmica conductiva del cobre, que la podría llamar R2, y la resistencia convectiva del lado derecho, que la podría llamar R3. Entonces, estos estarían en serie porque tenemos que el flujo de calor va a ir de izquierda a derecha, entonces aquí podríamos ponerlo como R1
convectiva más R2 conductiva y más R3 convectiva. Eso lo podemos escribir como nuevamente T1 menos T2 dividido para las resistencias. Cuando es convectiva es 1 sobre H1A. Cuando es conductiva es L sobre Ka. Y cuando es convectiva nuevamente sería 1 sobre H2A. Esto, al reemplazarlo nuevamente, podríamos ponerlo como T1 menos T2. Ese valor de A que está como denominador lo podrían poner simplemente como 1 sobre H1 más L sobre K más 1 sobre H2 multiplicado por A, es decir, este A que está como denominador aquí, lo puedo pasar al numerador, tal como lo ven ahí. Por lo tanto, si esta A que está multiplicando lo paso al lado izquierdo a dividir, básicamente estaría calculando cuánto es Q2'. Reemplazando los valores que tenemos, nos quedaría que Q2' va a ser igual a 11.000 o aproximadamente 11.958 vatios sobre metros cuadrados. En esta ecuación que ustedes tienen aquí, ya conocen todos los valores, así que es sencillamente reemplazar H1, H2, LK, T1 y T2. Para la siguiente parte nos piden determinar cuánto es la temperatura A y cuánto es la temperatura B. Tal como está planteado el problema, el calor convectivo que va de aquí a acá tiene que ser definido. Ese lo voy a poner como Q1. ¿A qué es igual Q1? Bueno, Q1, ustedes lo van a poder calcular como H1 por delta T. Es un calor convectivo, por definición, de acuerdo a la ley de enfriamiento de Newton. Esto tranquilamente lo pueden reemplazar como 11.958, que es el calor que hemos calculado y nos hemos dado cuenta de que están en serie. Eso va a ser igual a H1, donde H1 ya tenemos que es 4.500. Entonces ponemos aquí 4.500 por la diferencia de temperaturas. ¿Desde quién? Desde T1 hasta T sub A. T1 que tenemos aquí, T sub A que tenemos acá. T1 menos T sub A. El valor de T sub 1 es 250. Al reemplazar ahí y despejar, nos quedaría que T sub A es igual a 247.34 grados Celsius. Si se dan cuenta, es un valor aproximado a los 250, pero no es el mismo, dado que tenemos resistencia de contacto convectiva aquí, resistencia convectiva. El flujo de calor Q sub 2, aplicamos la misma definición. Q sub 2 es un calor convectivo, que en este caso sería el flujo que se encuentra en esta parte. Q sub 2, 2', sería H2 por delta T, pero este delta T es diferente. El flujo de calor es el mismo porque todos los elementos están en serie, sería 11.958. Eso va a ser igual a el coeficiente convectivo que tendríamos acá, que vendría a ser H2 igual a 55, por la diferencia de temperaturas, que en este caso va a ser T sub B menos T sub 2. T sub B menos T sub 2, y de ahí podríamos despejar T sub 2. T sub B que debería ser la parte de la temperatura en la cara derecha. De acuerdo a estos cálculos quedaría que T sub B es 245.42 grados Celsius. Tal como les he mencionado desde el comienzo, como el cobre es un material conductivo, ocurre que la diferencia de temperaturas entre la cara izquierda, que es T sub A, y la cara derecha, que es T sub B, es aproximadamente 2 grados Celsius. Y eso se debe a que el cobre es un material sumamente conductivo. En este problema hemos analizado que tenemos una resistencia convectiva del lado izquierdo, tenemos una resistencia conductiva dado por el material y tenemos una resistencia convectiva del lado derecho. Esas tres resistencias están en serie y es lo que nos permite determinar el flujo de calor y las temperaturas en las caras del material, tanto izquierda como derecha.